Soy socia gerente de la empresa Brach Consulting, es una empresa del grupo Brach. Acá somos, en la red plataforma tenemos algunos emprendimientos del grupo Brach, como Bludrag, Manejo Gestión Sur. Han sido empresas que han empezado trabajando en un grupo y después nos hemos dividido por distintos intereses empresariales. Los servicios que prestamos desde Brach Consulting son servicios de outsourcing administrativo, contable, impositivo y de liquidación de nómina. Son los servicios, digamos, generales o los más importantes que prestamos. El origen de la empresa, Brach es un grupo muy antiguo en Argentina, tiene una presencia ininterrumpida en Argentina desde el año 1867, o sea, es más viejo que Coca-Cola. Han invertido en el país, este grupo belga, en distintas actividades petroleras, pesqueras, agropecuarias, real estate. Y el antecedente de la empresa que yo ahora lidero era la administración interna de las inversiones de los belgas. Y en un momento se dijo, bueno, abramos el servicio al mercado, ya que hacemos la administración para nosotros, estaban viniendo otros europeos, amigos de los socios. Y bueno, así como actualmente, no sé, el grupo Telefónica tiene su share business con services de Gestiona, o la empresa Clarín tiene también con gestión compartida, digamos, sus empresas que hacen servicios de outsourcing para su grupo, pero también hacia el exterior. Nosotros en otra escala también abrimos los servicios a empresas, a clientes externos. La gran pregunta es ¿qué es el outsourcing? El outsourcing es una palabra que para algunos nacionales es un poco desconocida todavía. A veces se lo asocia a servicios de IT, quizá ahí se conoce un poco más, pero en lo administrativo, contable, impositivo, todavía se ve con un poco de recelo en nuestro país. Nosotros nos especializamos en atender a empresas multinacionales que vienen a instalarse en la Argentina, que apuestan a hacer un desarrollo comercial, que quieren probar su negocio, ponen 2 o 3 comerciales y no quieren tener administración, no quieren tener estructura. Y empresas americanas, europeas están muy acostumbradas a estos modelos, donde se concentran nada más que en su negocio y no pierden tiempo, ni recursos, ni esfuerzos en áreas que no son core business para ellos. Entonces así, cuando viene una inversión de afuera, nos contratan, nosotros trabajamos con los abogados desde el inicio para hacer todo lo que es el startup. Y después estas empresas tienen su evolución, algunas siguen tercerizando todos los servicios o después de una etapa deciden que quieren hacer ciertos servicios dentro de su empresa y otros servicios los tercerizan. Lo que más tercerizan es payroll, impuestos, lo que menos tercerizan por ahí después son funciones básicas como facturación, pago a proveedores. Bueno, nosotros trabajamos con plataforma para prestar servicios a nuestros clientes desde el año 2000 tenemos, digamos, todo nuestro staff conoce perfectamente plataforma, nos convertimos a veces en mesa de ayuda de nuestros propios clientes porque conocemos bien las soluciones a los distintos problemas administrativos concretos que se presentan. También, bueno, hemos actuado hasta ahora como muchas veces también recomendando el software para empresas que quieren tener su propio software, porque nosotros trabajamos bajo la modalidad o prestar todo el servicio nosotros y nosotros también aportamos el software en la solución. Trabajamos con los software de las compañías, trabajamos también con plataforma o sobre SAP o sobre cualquier otro sistema que pueda tener el cliente. Estamos en una nueva etapa donde queremos relanzar el proyecto con una visión más de crecimiento. Estamos ahora con la perspectiva también de que se acercan nuevas inversiones al país. Y también lo que estamos pensando es que tenemos una expertise que también puede ayudar
a prestar este servicio a empresas en el ámbito nacional, pero viendo que ahora las empresas también en el ámbito nacional están más profesionalizadas y están más abiertas por ahí a este tipo de opciones. Porque también el outsourcing ayuda a bajar costos a las empresas que no tienen una persona fija, baja contingencia, sabemos lo que es la ley laboral argentina y lo que es tener muchos empleados, ayuda en los momentos de desborde, ayuda en los momentos de prever vacaciones, que a veces uno dice, bueno, en vacaciones se arman desastres en algunas empresas porque no tienen bien los reemplazos o no tienen estructura suficiente. Entonces venimos como a ser solucionadores de algunos problemas de las empresas. Puntualmente también en todo lo que es implementaciones, ustedes que quizás son consultores que implementan, detectan problemas, detectan seguramente cuando entra una empresa atrasos administrativos, cuentas corrientes que no cierran, hay que cargar saldos iniciales, que es un desastre. Todo eso nosotros también pensamos que podemos colaborar en entrar en los procesos desde una implementación o una mejora en un área donde se necesita a veces una rueda de auxilio y tenemos el expertise para poder brindar la solución y también ayudar a que el proceso de ustedes pueda ser también más rápido. Así que bueno, en esta nueva también etapa que queremos relanzar, estamos pensando en dos cosas fundamentalmente, que es posicionarnos en el mercado como referentes de outsourcing. Hasta ahora siempre fuimos muy receptivos de recomendaciones. Nuestros derivadores naturales son los abogados, muchas veces, por las empresas que entran de afuera. Pero bueno, estamos con un nuevo desafío que va a ser posicionarnos como marca, digamos, referencial para servicios de outsourcing, tanto para estas empresas que vienen de afuera, como también en empresas medianas nacionales. Para eso estamos pensando en relanzar marca, relanzar temas de comunicación. Bueno, estamos redefiniendo logos, haciendo una etapa de restartup, digamos. Y el gran tema también es crecer en otros servicios, porque nosotros también somos referentes naturales para las empresas. La verdad que hasta ahora lo hemos hecho medio espontáneamente, entonces vienen y nos preguntan, bueno, a ver, ¿qué software puedo comprar? Bueno, Eduardo, tengo un cliente, no sé, necesitamos infraestructura, Alejandro de Belcom, ayudarnos. Pero bueno, yo también creo y veo la evolución de los negocios y sé que construyendo alianzas más fuertes nos potenciamos todos y bueno, me parece acá también tener una buena oportunidad para eso. Así que bueno, en realidad aspiramos a crecer, tenemos clientes que van creciendo con nosotros con ellos mejor dicho, en los mismos servicios y bueno, se nos abre la oportunidad de prestar más servicios. Pero bueno, no quiero tampoco como visión tener una estructura que crezca exponencialmente, sino me parece que bueno, cada uno tiene su expertise, aprovechar el expertise de otros y hacer negocios juntos. Así que bueno, creo que no más.